Saludos estimados amigos, el día de hoy continuando con nuestras transmisiones denominadas casos de abogado, vamos a abordar un tema muy simpático que tiene mucha relación, o mejor dicho, es un tema de derecho penal, ¿no? Un tema que ha trascendido pues durante siglos, podemos decirlo así, es la obra de César Beccaria, ¿no? Quien en su libro de los delitos y las penas, escrito en 1764, hace pues un esbozo general de lo que fue en aquel momento la renovación de la escuela de derecho penal clásica. Miren, el derecho penal, pues, tengo que confesarlo, no es mi especialidad, pero sin embargo, en mis primeros estudios de derecho, este libro, este texto, me convocó, me llamó mucha atención, porque ya años más tarde, por ejemplo, descubrí de que el texto de Beccaria lo escribió cuando tenía 25 años. Imagínense, o sea, no solamente pues estamos hablando de una época de cambios, en materia de derecho penal, sino que este autor se mantiene vigente en el tiempo. Es decir, cada vez, incluso, cada vez es más consultado. De repente ahí mis amigos, pues que son especialistas en materia penal, ejercen el derecho penal. Por ejemplo, ellos trabajan bastante con el principio de proporcionalidad de las penas. El origen de este principio, me va a disculpar nuestro amigo Roxin, no se encuentra en muchos los conceptos pues de Beccaria. Beccaria, joven en aquel momento, miembro, pues, o mejor dicho, promotores de la reforma del antiguo derecho penal en el siglo XVIII, nace en Milán en el año 1738 y fue formándose como jurista y economista. Y tuvo una influencia, pues, significativa, muy importante, ¿no? Estamos hablando, pues, de aquellos textos de Voltaire, ¿no? Tratados, pues, sobre el Estado, Rousseau con su contrato social, Montesquieu con el espíritu de las leyes, Hobbes con su teoría de Leviatán. Entonces, pues, Beccaria recoge todas esas influencias y hay algo bien simpático, ¿no? Porque cuando se revisa su biografía, se le considera, o mejor dicho, se le identifica él como una persona muy reservada, muy callada, que era muy distinto, por ejemplo, de sus textos que escribía con mucha audacia, muy didácticos, con su forma de ser, con su vida particular. Pero en fin, son detalles pues que enriquecen la vigencia de planteamientos básicos, fundamentales, que hoy siguen vigentes y que vuelven a ponerse vigentes, por ejemplo, cuando se habla de tortura, cuando se habla de finalidad de las penas, ¿no? Y esto pues definitivamente pues marca la pauta histórica, jurídica, no solamente del derecho penal, sino uno de los grandes pensadores del derecho, cuyos planteamientos en este pequeño ensayo llamado de los delitos y las penas se mantiene en permanente vigencia, ¿no? En la época de Beccaria, ¿no? De Beccaria, en el siglo XVIII, pues el derecho penal era considerado como peligrosista, ¿no? Es decir, estamos hablando pues de un entorno de derecho penal que se aplicaba pues a la usanza antigua, a la usanza de la conveniencia de quien juzgaba en un proceso pues kafkiano. Miren, Kafka iba a ser tratado hoy día, les comento, estaba en mente pues entre Beccaria y Kafka. Dije, bueno, vamos a tratar el tema de los delitos y las penas, vamos a oxigenarnos un poco de todo este tema pues de la cuarentena y vamos a abordar pues un tema que seguramente pues nos va a llevar muchos comentarios y la yapa de siempre, pues, ¿no, amigos? Les voy a compartir el texto de Beccaria, ¿no? El texto original de los delitos y las penas, escrito en 1764, una de las tantas traducciones, quizás la más completa que he encontrado, que se asimilan al original, pero el original está escrito en italiano, y es más un detalle más. Es tanta la importancia de esta obra, porque esta obra fue perseguida incluso pues, en aquel entonces por la Santa Inquisición. Y muchos bibliógrafos, muchos biógrafos de Beccaria refieren pues que cuando ubicaron estos libros, muchos de estos textos decían edición como utilizada de más, utilización muy consultada. Y bien, vamos a compartir este texto, ya saben, como siempre, me escriben un correo electrónico, me hacen un like
y podemos pues compartirlo a través de correo electrónico el texto completo. Pero bueno, vamos a lo importante, ¿no? El texto de Beccaria en el derecho penal que existía en aquel entonces, peligrosista, que permitía aplicar normas a la conveniencia de la usanza, o mejor dicho, de la libre disposición de quienes lo juzgaban, y donde el acceso a la justicia era limitado, no era como ahora, en un contexto pues en que aún supervivía pues el Estado absolutista bajo, bajo influencias pues del tema de la Inquisición, donde el derecho político, el poder político pues se consideraba que tenía pues base en el derecho divino, ¿no? La divinidad primaba pues en lo que es el manejo político, la conducción política de los estados y también en las decisiones. Entonces es en esta época donde se comienza a abrir el campo de la ilustración, el campo de la penetración de ideas de carácter progresista, es que en esa esfera pues donde surge pues la burguesía como clase social, donde comienza pues lo que podríamos considerar ahora como estos pequeños emprendimientos, ¿no? A nivel social, donde esta burguesía pues se hace a un lado de la monarquía y comienza a forjar su propio futuro, aparecen pues los postulados de Beccaria en este texto, ¿no? De los delitos y las penas. Hoy entendemos pues que el delito es la descripción típica, ¿no? Que viene a ser pues el concepto jurídico debidamente descrito en la ley que ubicamos en el Código Penal, porque ahí vamos a encontrar todos los delitos, ¿no? Y las penas como aquella medida ejemplar, aquella medida que tiene hasta la fecha una función resocializadora. Y es ahí el detalle de la vigencia de las ideas de Beccaria, porque Beccaria lo que propone es sanciones más humanas, procesos dignos, situaciones pues que confrontan con una realidad en un periodo absolutista todavía pues influido pues por el tema de la Santa Inquisición, influido pues por el dominio de la monarquía, y es en este escenario donde Beccaria se permite establecer un conjunto de postulados que vamos a comenzar a desarrollar el día de hoy y compartirlos, ¿no? Y esperar también su opinión. Voy a estar atento a los comentarios. Y bueno, pues uno de los postulados de Beccaria en relación al tema penal señala pues los fundamentos del derecho a castigar, es decir, el jus imperium, ¿no? El poder del Estado, la facultad que tiene para sancionar. Esta facultad de sancionar, estos fundamentos del derecho a sancionar, pues parten por ejemplo, de las ideas pues estas del contrato social, es decir, que el Estado tiene derecho, o mejor dicho, tiene la función de castigar a aquellos pues que rompen este contrato social, aquellos que atentan contra la sociedad. Y es por eso que comienza pues la teoría del jus punendi a sancionar, ¿no? A quienes infringen este contrato social. Refiere que incluso que ir más allá de castigar es un abuso y no es justicia. Este autor, y ahí sí yo hago un paréntesis, él está en contra de la pena de muerte. Bueno, expone sus fundamentos, él ha filosofado, estudió mucho tiempo, pues, los pros y los contras, entendamos, pues, que él también vive en una sociedad diferente a la nuestra, en una sociedad donde todavía estaba regida, pues, por las posibilidades incluso de torturar a las personas para obtener confusiones, imagínense, ¿no? Acá más de uno lo haría, seguramente, si estuviera en sus posibilidades, pero bueno, el ideal de Beccaria era cambiar, pues, lo irracional en aquel entonces de muchas partes o muchas secuelas de los procesos penales y muchas de las consecuencias de los mismos que eran pues penas totalmente indignas, penas, lo que considera penas arbitrarias y penas exageradas para la época. Él consagra pues estos fundamentos o estos principios del fundamento del derecho del castigar por parte del Estado. Cuando se rompe el contrato social, ahí vamos a citar a Voltaire, y señala pues que este fundamento a castigar, ¿no es cierto?, revierte o es producto de la ruptura del denominado contrato social, es decir, la armonía que tiene que existir entre los ciudadanos para, para vivir en sociedad. Otro principio, que es un principio de derecho penal, es el denominado principio de lesividad, ¿no? Es decir, que para que una conducta sea, sea penada, o sea, sea objeto de una sanción penal, esta conducta debe afectar a la sociedad.
el criterio para medir el daño en esto o la gravedad de los delitos debe ser medido por el daño producido, es decir, por lo tanto, lo moral, lo subjetivo no puede ser objeto de sanción, no puede ser penado. Entonces ahí marcamos la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo, es decir, lo que realmente sucede, lo que realmente pasa, lo que es objeto de todo proceso judicial, que es, al fin y al cabo, es la búsqueda de la verdad, es la búsqueda de lo que sucede en realidad, y por ello no debería, pues, ser objeto de una sanción de carácter arbitrario. Entonces ya tenemos dos principios: el fundamento de derecho a castigar por parte del Estado, el principio de lesividad que trasciende hasta el momento, ¿no es cierto? Y también enarbola, promueve o configura ya en la transformación del derecho penal clásico continental europeo de aquel entonces como el principio de legalidad, ¿no? Es decir, que todo delito como la pena y el proceso incluso tiene que estar debidamente descrito, estipulado y previsto en la ley, de manera tal que la ley, vamos a la Constitución, ¿no? La ley, ¿por qué se realiza? La ley, ¿por qué se genera? Se genera por la naturaleza naturaleza y circunstancias de las cosas, no por razón de las personas. Entonces, incluso él va más allá, ¿no? Señala que la ley, toda ley debe ser clara, debe ser expresa, debe ser sencilla, para que esta ley no sea arbitraria. Hay un mensaje a nuestros señores legisladores. Todo está escrito, estos fundamentos, me van a decir de repente, no, pero eso ya lo hemos revisado, Claro, claro que sí, pero estos son los fundamentos primeros que traen a colación, o mejor dicho, que es sobre los cuales pues se levanta lo que es el derecho penal contemporáneo, y todavía siguen vigentes. Mire, imagínense, del año 1767, Beccaria sigue vigente y trascendiente, porque cada vez que hablamos de penas, cada vez que hablamos de tortura, cada vez que se habla de pena de muerte, cada vez que se habla de reformas penales, los textos de Beccaria sobre los delitos, ¿no? Sobre los delitos y las penas, vienen pues a colación, vienen a tocarse y vienen a ser reeditados desde el siglo XVIII. Imagínense, esta es la trascendencia que tiene. Señala en relación al principio, o lo que denominamos pues principio de legalidad, que todo tiene que estar descrito en la ley, que la ley es el límite del poder punitivo del Estado, como está consagrado en la actualidad, que implica la existencia también de un juez imparcial, cuya labor no es interpretar la ley a su antojo, sino es aplicarla una vez determinados los hechos, que es en realidad la labor del juez, un juez imparcial, un juez objetivo, un juez que actúe sobre base cierta y en base a conocimiento de pruebas que tienen que ser actuadas en el proceso. No pues como ahora, ¿no? Porque hoy en día estamos dentro de lo que se denomina por muchos colegas, me van a atender seguramente los amigos penalistas, este penalismo mediático, ¿no? Porque se ha enfrascado, bueno, no estamos en la realidad, pues, del despotismo ilustrado, no estamos en la Revolución Francesa, ¿no? Lamentablemente, pues, estamos en el siglo XXI y estamos siendo presas, ¿no? De lo que se llama, pues, el punitismo, el penalismo mediático, ¿no? Este sistema que se ha enfrascado en los medios de comunicación en principio, pues, de desvirtuar, o mejor dicho, desfigurar la naturaleza real de los procesos judiciales. Con lo cual, no estoy sosteniendo tampoco que los procesos, pues, tienen que ser llevados, pues, de otra manera, o mejor dicho, pues, mi opinión va en el sentido de que la demasiada publicidad en los procesos y las opiniones que son no jurídicas influyen mucho también en la opinión pública, y esta opinión pública a veces es contraria, actúa contraria al derecho de defensa, ¿se dan cuenta? Justamente la razón de tener el derecho de defensa, la razón de poder tener pues la posibilidad de defendernos, de actuar, de tener un patrocinio legal, el programa se llama Casos de Abogado, ¿no? Es el de darle una salida técnica, jurídica, con respeto a derecho. Existen principios constitucionales, la ciudadanía tiene que tener claro que sobre toda otra norma legal está la Constitución, que los delitos están descritos en el Código Penal y que para yo decir culpable a una persona, tú eres culpable de tal delito, tiene que pasar un proceso, porque existen circunstancias en las cuales pues esto tiene que ser objeto de una investigación, tiene que ser objeto de probanza, tiene que ser objeto, ¿no?, de circunstancias pues
que rodean, rodean pues, las circunstancias de la comisión de un delito. Recordemos que hay delitos culposos, ¿no? Estos, por ejemplo, un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Alguien, Dios no quiera, atropella a alguien, fallece, no ha tenido la intención. Este es un delito culposo a propósito, pues, ya pues podremos identificar las circunstancias que rodean el hecho. Pero muy diferente es el delito doloso donde hay intención, donde hay ánimo, donde hay preparación. Y todo esto está descrito en la ley. Entonces, pues, el principio de legalidad permite y establece estas circunstancias, porque no estamos en la época, pues, de Barrabás, de Jesucristo, donde porque salen más portadas, y acá también un jalón de orejas a algunos magistrados que se dejan llevar mucho por los titulares, por los medios de prensa, por lo que diga la televisión, y esto pues a la larga desmerece una profesión tan bonita, tan técnica como es el ejercicio de la profesión del derecho. Y bien, Beccaria establece que la ley establece el límite del poder punitivo del Estado, es decir, la posibilidad de sancionar. Implica también la existencia de un juez imparcial, cuya labor no es interpretar la ley, sino aplicarla una vez determinados los hechos, es decir, una vez probados. Establece también los criterios que hoy alimentan o que fortalecen lo que se denomina el principio de publicidad. La justicia debe ser pública para que sea igual hacia todos, ¿no? Es decir, el mismo proceso tiene que revertir pues en estas condiciones de publicidad, que sea conocido, que sea transparente, porque esto es un contrapeso o una garantía pues a procesos ocultos, a procesos inciertos. Nos referimos en ese entonces, por ejemplo, al tema de la Inquisición, donde con la sola sindicación se podía castigar o sancionar personas, o donde por efectos de la tortura se obtenía confesiones. ¿Se dan cuenta? Y las torturas son diversas, ¿no? Yo recuerdo, hemos alguna vez compartido pues, con mi buen amigo Reinaldo López, lo encuentran en mi canal de YouTube, un conversatorio sobre el tema de la pena de muerte, por ejemplo. Y las penas de muerte han sido pues atroces durante el desarrollo de la historia, ¿no? El garrote vil, el empalamiento y la tortura esta que se le hizo, por ejemplo, a Tupac Amaru, ¿no? Situaciones que estaban pues eran basadas en decisiones de carácter penal incluso, ¿no? Y donde a propósito de la tortura, ¿no? Se obtenían confesiones. Vaya Dios, pues, a saber qué confesión se puede obtener uno, pues, realizando, pues, actos de tortura, ¿no? Actos de tortura que hoy son condenados a nivel mundial. Por otro lado, también Beccaria, en su libro de los delitos y las penas, trataba también acerca de lo que es el derecho probatorio, lo que hemos señalado hace un momento en relación a la publicidad, que se ha conocido el proceso, ¿no? Que las pruebas aportadas a todo proceso deben ser de carácter racional, deben ser aportadas con sentido objetivo. ¿Y qué sentido objetivo? Es lo que en realidad sucedió, lo que en realidad pasó. Pongo un ejemplo, ¿no? El caso famoso, este caso, por ejemplo, del señor Ciro, ¿no? Que fue con su pareja a explorar ahí el valle de Arequipa, ¿no? Y solamente uno regresó. Eh, pasando el tiempo, pasando el tiempo, podemos llegar a la conclusión y hablando en oro de que no existe pues método científico ni técnico que podría pues revivir o digamos retroceder cuál película las circunstancias que ocurrieron en realidad en ese momento, lo cual generó una duda que es razonable porque por diversas razones. Vamos desde la razón lógica. La razón lógica me dice que es un valle extenso, la razón lógica me dice pues que es un sitio accidentado y la razón lógica me dice también que en cualquier momento puede ocurrir un accidente. ¿No es cierto? Es más, se veía venir que esta situación pues iba a devenir en un archivo. El fiscal de la causa esperó que pasen 4 años para decir pues que era un archivo. ¿Se dan cuenta? Entonces se empleó todo el mecanismo de justicia, ¿no? En tiempo, en espacio, en dedicación de personal, materiales, a un tema que se sabía de antemano o se preveía que iba a llegar pues a una situación pues de archivamiento definitivo. Entonces las pruebas pues, el material probatorio, el derecho probatorio, tiene que ir ligado a la descripción objetiva de los hechos, tiene que ir ligado a la conformación, mejor dicho, a la elaboración pues de los actuados y esto tiene que ser
revisado objetivamente pues por la magistratura, objetivamente por el juez, para plantear la resolución que corresponda. Bien, señala Beccaria también que él está en contra de la tortura, ¿no? La tortura como método pues de obtener confesiones que sí se realizaba antes, durante el siglo XVIII y antes, ¿no? Recordemos pues esta situación pues de torturas para obtener confesiones. Asimismo señala que a raíz de que en todo proceso penal tenemos que probar los hechos, la conducta y los hechos tienen que probarse. Por lo tanto, se presume la inocencia del procesado y este es un principio también básico de derecho constitucional. Esto no es una opinión personal, no es una opinión de los colegas que ejercen el derecho penal y ellos lo conocen mejor todavía, ¿no? El ser más ruin del planeta tiene derecho a la defensa, nos guste o no, nos puede gustar o no, ¿eh? Yo, total, cada colega, cada abogado elige las defensas que le corresponden y ahí también vamos a un detalle, ¿no? Que normalmente pues entre colegas muchas veces pues estamos cuestionando la actividad profesional de otro. Eso pasa porque existe pues una falta de identidad, una falta incluso de objetividad, porque nosotros nos preparamos en el ejercicio de la defensa técnica. Nadie se prepara en la universidad para ser cómplice de un delito, ¿no? Eso lo hacen los delincuentes. Los abogados no son delincuentes. Los abogados lo que ejercen es se preparan para el ejercicio de la defensa técnica y en base a ese ejercicio de la defensa técnica desarrollan su labor profesional. ¿Quiénes son sus clientes? Es un tema que ellos tendrán que determinar en su momento de acuerdo a su especialidad, de acuerdo a sus estudios y de acuerdo a valoraciones de carácter personal. Pero entre colegas no podemos estar cuestionando pues la situación, o mejor dicho, los clientes de otro colega, ¿no? Porque esto no solamente es de mal gusto, sino que deviene también en una especie de desconocimiento incluso de la profesión. Y toda muestra de desconocimiento de la profesión es también, querámoslo o no, es digamos, no solamente una mala carta de presentación, sino también va en descrédito de nuestro propio ejercicio profesional. Yo he visto poco, por ejemplo, en el caso de los ingenieros, que hablen públicamente mal de otros. Odebrecht ha construido pues infinidad de obras aquí y no ha salido ningún ingeniero a decir por qué le hicieron los planos o no a esas obras que hicieron, por ejemplo, ¿no? Igual en todas las demás profesiones. Sin embargo, en el tema jurídico, y ya lo comenté también acá el viernes pasado cuando hablamos pues de la obra de Piero Calamandrei, ¿no? Demasiados abogados, ¿no? Existe pues en la sociedad un cierto halo negativo hacia el ejercicio de la profesión del derecho, ¿no? O sea, ya existe un prejuicio que está muy asentado justamente por situaciones como las que he expuesto, ¿no? En la que el mismo abogado genera pues desconfianza, genera pues situaciones que lindan, ¿no? Que lindan con temas de carácter subjetivo en relación a su especialidad, en relación a los clientes que tiene, en relación a las labores que realiza, y esto se confunde mucho, ya lo decía hasta Jonathan Swift muchos años atrás, ¿no? Lo habíamos señalado también en su momento. Bien, entonces, Beccaria también rescata lo que es, o mejor dicho, promueve lo que es el principio de igualdad ante la ley, para que los procesos y las penas sean establecidos, o mejor dicho, sean determinados a las personas sin distingo alguno, principio de igualdad. Ya las consideraciones técnicas lo desarrollan pues en el ejercicio nuestros colegas penalistas. Sobre la pena, ¿no? Señala también que no por el hecho que sean más crueles, significa que sean más eficaces. Aquí tenemos que hacer, bueno, hay varios puntos de encuentro, ¿no? Porque cuando se habla de penas más severas, y la pena, en teoría, vamos a ir a la teoría, ¿no? La pena tiene una función resocializadora, pero si nos hacemos la pregunta, ¿qué tanto resocializa la pena? O si tiene cumple ese rol, nos vamos a dar cuenta en los números, en las estadísticas, que eso no se cumple del todo. La racionalización o los principios pues de proporcionalidad al momento de determinar las penas tienen que ver pues con principios básicos del ejercicio del derecho. Sin embargo, la conclusión a la que arriba Beccaria, ¿no? Es que por ser más crueles no son más eficaces, ¿no? Cree que una pena moderada, y acá también tengo que hacer un paréntesis, es más segura que una tortuosa e incierta, por ser indigna al ser humano.
porque rompe la forma en este caso del esquema absolutista de persecución penal, que es muy distinto al que tenemos ahora, donde existe un sistema arreglado, donde sí también hay que aceptarlo, pues que muchas personas que son objeto de persecución penal agotan, porque es su derecho, los medios de defensa técnica que la ley las prohíbe siempre y cuando tengan esa posibilidad. Nadie le puede cortar la posibilidad pues, de poder contar con una asesoría especializada. Total, cada quien va a tener la defensa que pueda pues, asumir en su momento. Ese es un tema que viene claro. Asimismo, Beccaria está en contra de las penas crueles, inhumanas, en el entendido que en el siglo XVIII, pues efectivamente, pues el tema de las penas puede ser un tema muy fuerte, muy sangriento, muy, digamos, no consideraba principios, pues, de la dignidad humana, ¿no? Estamos hablando, pues, de la época de la Inquisición, estamos hablando de torturas, estamos hablando, pues, de muchas sanciones o muchos procedimientos judiciales, procedimientos, pues, de obtención de confesiones a partir, pues, de mecanismos forzados, a través de mecanismos de fuerza. Entonces, la pena, para él la sanción penal, estamos hablando de la pena, la sanción penal, el libro se llama De los delitos y las penas, él señala pues que la pena, que en este caso es la sanción penal, debería tener las siguientes características. En principio debería ser útil, ¿no? Y algo es útil cuando sirve. Entonces, la pena debería servir para castigar, y ya lo ha dicho Beccaria al comienzo, ¿no? Hemos señalado lo que dijo Beccaria al comienzo, se debe sancionar al individuo que rompe el contrato social, que rompe la armonía y que afecta a la sociedad. No a la que afecta con pensamientos, no a la que afecta por criterios subjetivos, incluso hace un deslinde con el tema moral, porque el derecho penal sanciona temas objetivos, temas de hecho, la manifestación de la voluntad, los actos dolosos y por excepción el tema culposo en el caso pues de accidentes de tránsito, en el caso pues donde no hay pues esta intención de provocar el daño, ¿se dan cuenta? Entonces, Beccaria pues propone eso, ¿no? Que la pena sea útil. La pregunta que nos hacemos trasladándonos pues, vamos a ver, estamos de 1767, nos colocamos acá en el año 2021, vamos a identificar pues que lamentablemente pues la pena tal cual está considerada, por lo menos en nuestro país, no cumple del todo sus fines, pues, ¿no? Y lo dicen los altos índices de delincuencia. Sociedades como la americana, por ejemplo, promueven, o mejor dicho, funcionan, por ejemplo, bajo la premisa del sistema de multas, bajo el sistema de cauciones, que tampoco está probado que limitan el desarrollo de delitos, solamente lo que promueve en determinados casos, y se ha visto pues por los casos más sonados a nivel internacional, de deportistas, de artistas, en los cuales pues pagando una caución pueden permanecer en libertad, ¿no? Lo hemos visto en el caso de nuestro expresidente, ¿no? El señor Toledo, ¿no? Que está en Estados Unidos, está en condición de libertad porque ha pagado una caución. Y el sistema americano funciona de esa manera. Tú asumes una caución, un compromiso y te juzgo en libertad, ¿no? Ese es el mecanismo que trasciende. Pero esta es otra realidad. Asimismo señala que la justicia tiene que ser pronta. Y acá una reflexión en lo que pasa pues en la actualidad, ¿no? Estamos con 107 días de cuarentena, estamos con 2 semanas de nueva normalidad, este es el segundo viernes, más 2 días que vienen, sábado y domingo, donde la justicia pues prácticamente ha estado paralizada, donde la sociedad ha estado viviendo en la práctica sin jueces y donde tenemos un poder judicial que tiene muchos temas que absolver. La justicia es lenta, entonces es pronta en este país, ¿no? Ese es un tema muy delicado, porque de acuerdo a los mismos decretos de urgencia, la justicia nunca se detuvo. No existe ningún decreto que haya suspendido el tema justicia. Lo que existe son disposiciones administrativas que han cerrado locales, que han señalado, pues, digamos, la suspensión de los plazos procesales, entre otros detalles. Pero objetivamente el tema justicia no se ha detenido. El Poder Judicial ha hecho sus intentos, ha establecido mesas de partes virtuales que ahora están, pues, tratando de absolver los documentos que se han presentado y tenemos pues una justicia penal que está trabajando en la medida de sus posibilidades y eso hay que tenerlo cierto. Entonces, vamos, dos principios de Beccaria que no se están cumpliendo, ¿no? La pena es útil, la pena es pronta,
otro tema va en relación a las penas si son justas, ¿no? Beccaria dice, no, la pena tiene que ser útil. Y hemos señalado que esa utilidad va en relación con el sistema social en que existe. El tema si la justicia es pronta, justicia que tarda no es justicia. El tema que la justicia sea justa, y ahí un gran detalle a considerar, porque eso pasa no solamente por la asesoría, por el patrocinio técnico que tenga aquella persona que es objeto de un proceso penal, sino también pasa por otros factores. Falta la idiosincrasia, falta pues los criterios de los jueces, falta pues también conocer los criterios de objetividad, los criterios sociales, entre otros, ¿no? Lo estamos viendo hoy día pues con este señor pues que supuestamente, porque no está probado al 100%, pues ha emitido pues unas opiniones peyorativas que pueden ser consideradas racistas, pero que tienen que ser objeto de probanza. Es más, ya hay un ciudadano que ha formulado una denuncia penal, tengo entendido antes de comenzar el programa me han dado el dato. Asimismo señala que esta pena, a ver, con los roxinianos, ¿no? Que esta pena tiene que ser proporcional, tiene que ser proporcional al delito, es decir, que la pena no debe ser excesiva, ¿no? No debe ser, pues, para brindar su eficacia, tiene que ser racional y proporcional al delito. Asimismo, que debería cumplir con el principio de legalidad, es decir, que tiene que estar descrita en la ley tal cual. Todo tipo penal, ¿no? Para aquellos que no son penalistas, sabemos pues que el tipo penal, la descripción típica o el tipo penal viene a ser la descripción que hace la ley del delito tal cual. Por ejemplo, ¿no? Asesinato, aquel que mata a otro será sancionado con 5 a 8 años de pena privativa de la libertad, tal cual. Si señala, por ejemplo, porque acá muchas veces se formulan denuncias pues por lo que pensamos, no, si lo que nosotros identificamos o consideramos que es delito se encuentra en el Código Penal, esto es delito y se puede denunciar. Si eso no está descrito tal cual, no se podría, y esa es una garantía también de punibilidad, es una garantía establecida en el derecho penal, el principio de legalidad. La pena también tiene que ser personal, yo no le puedo imponer una penalidad pues a un tercero, a un familiar para que cumpla pues en el caso de una sanción penal. La pena también, considera Beccaria, tiene que ser igualitaria, tiene que ser humana, tiene que ser mínima y tiene que ser necesaria, en el entendido que la pena, la sanción penal, contribuye o tiene por objeto la resocialización, y para lograr esta resocialización tiene que ser pues moderada, tiene que ser prevista, tiene que ser contemplada en el ordenamiento penal, pero bueno, eso es lo que considera Beccaria, y como principio, como fundamento, esto lo recoge pues el derecho penal clásico, lo traslada a América, y muchos de los fundamentos de derecho penal vigentes recogen estos planteamientos y vuelven a ponerse vigentes cada vez que los sistemas penales latinoamericanos o el sistema penal peruano endurece sus penas. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este interín, él habla pues de dignidad, él habla de humanidad y también habla de la pena de muerte. Beccaria es un defensor acérrimo de la vida, y ahí vamos a tener diferencias seguramente, más de uno, ¿no? Porque él señala o promueve, y estamos hablando de 1767, la abolición de la pena de muerte, porque la considera una pena desproporcionada, una pena contraproducente, y porque señala él incluso, ¿no? Él comienza a filosofar y dice, no, no, esta pena, esta sanción incita a la violencia del ciudadano, que las penas deben ser más humanas, ¿no? Imagínense, ¿no? Estamos hablando de un contexto social, económico, político muy diferente al nuestro. Estamos hablando del siglo XVIII, época de cambio, de grandes transformaciones políticas, de los grandes estudios sobre los fundamentos, pues, de fundamentos jurídicos. Y estamos hablando que irrumpe un hombre, irrumpe una mentalidad que le da cierto orden, ¿no? Mira esta situación de las penas, de los delitos desde otra perspectiva, desde una perspectiva humana. Y es audaz porque en plena vigencia pues, de un sistema penal arbitrario, ¿no? Y como le decía, pues no, iba a hablar de Kafka hoy día, ¿no? Del proceso. Posiblemente lo tratemos el próximo viernes, si Dios quiere. Entonces, en este contexto, ¿no? En este contexto, este señor, César Beccaria, irrumpe pues con este planteamiento a través de este libro, ¿no? De los delitos y las penas, que fue objeto también incluso de persecución. Beccaria y sus obras fueron pues objeto de persecución por parte de la Iglesia, ¿no? Por parte de la Santa Inquisición.
Es más, ha habido personas sancionadas por tener en sus documentos, en sus papeles, textos de becaria, incluso ni siquiera los libros originales, sino transcritos. A ese extremo hemos llegado, se imaginan, ¿no? Ya estaríamos sancionados nosotros. Y lo único que hace becaria es asumir una posición humana, una posición normativa, una posición de ordenamiento de lo que es el derecho penal en aquel entonces, el derecho penal clásico continental europeo, para reformularlo y hacer un proceso penal, un proceso de sanción penal más humano, más tratable, mejor regulado y en base a consideraciones objetivas, ¿no? Donde podemos tener diferencias es hasta el momento, pues efectivamente que la pena tiene que ser útil, tiene que ser racional, tiene que estar normada, tiene que basarse en principios, porque la pena tiene una función resocializadora, lo van a decir todos los libros de teoría de la pena, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿hasta dónde la pena cumple su finalidad? Y acá un detalle con Beccaria, porque Beccaria está en contra de la pena máxima, ¿no? La pena de muerte, ¿no? La gente tiembla cuando sale la pena de muerte, no se preocupa, dice, no, no puede ser posible el derecho a la vida, porque ojo, una de las conclusiones de Beccaria sobre el tema de la pena de muerte es que dice eso, si el Estado protege la vida, que es la función máxima del Estado, ¿no? La defensa de la vida lo tenemos en nuestra Constitución, ¿no? El ser supremo, la sociedad del Estado, ¿no? La persona humana. ¿Cómo es que si siendo el fin supremo en la persona humana, vamos a optar por la pena de muerte? Bueno, yo le diría, ya pasando, pues estamos 18, 19, 20, 21, 4 siglos después, ¿no? Una opinión modesta, una opinión particular, le podría decir, bueno, pues, y que en principio la pena de muerte no es una sanción, no es una pena, ¿no? Porque la pena tiene una función resocializadora, y la pena de muerte, pues, no resocializa a nadie, la pena de muerte simplemente es la cesación de la vida. Son circunstancias distintas, es un contexto diferente y esto puede ser objeto incluso de otro programa más larguito. Quienes no han seguido este programa, de repente los invito a ver mi canal de YouTube. Tenemos una conversación muy simpática, muy amena con mi buen amigo el doctor Reinaldo López Viera sobre pena de muerte, ¿no? Está en nuestro canal, esta grabación fue hace 2 años, donde compartimos varias teorías, varios conceptos sobre el tema de la pena de muerte, que es un tema que siempre es recurrente en nuestra sociedad, pues donde queremos cambiar las leyes penales todos los días, o cada vez que sale un nuevo ministro, cada vez que sale en televisión el tema. Pero bien, el programa está dedicado a César Beccaria, entonces vamos a exponer sus planteamientos. Y al final vamos a sacar unas conclusiones y aquellos que nos están siguiendo, por favor, les voy a obsequiar el texto, ¿no?, de los delitos y las penas de César Beccaria. Me ponen su correo electrónico, por favor, y se los estoy enviando una vez terminado y en lo que resta del día, pues, ¿no?, el texto, por favor, para poder también verificar y comprobar, pues, estos planteamientos que son tan simpáticos, que se mantienen vigentes y que son parte de los fundamentos del derecho penal contemporáneo hasta la fecha. Roxín, Peña Cabrera, Villavicencio, todos han recogido, pues, en la teoría del delito y de las penas, conceptos de Beccaria que se mantienen hasta el momento vigentes, ¿no? Es una particularidad que tiene este autor, por lo audaz, lo didáctico y lo agudo en sus comentarios. Pues es uno de mis preferidos, igual que Calamandrei, ¿no? Calamandrei también tiene, es más, Calamandrei hay un texto posterior donde comenta a Beccaria, ¿no? Lo señala pues con estas características de audaz, de agudo, ¿no? Son personajes de diferentes tiempos, pero con esta particularidad que ha trascendido en el tiempo. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia de tocar estos temas y que pueden servir también en su momento para nuestras exposiciones, nuestras alegaciones orales, ahora digitales, a través de medios informáticos, para sustentación de nuestros alegatos. Recomiendo también ver de repente pues en YouTube, aquellos que tienen esa posibilidad, las estrategias de argumentación, de defensa de dos jóvenes penalistas muy buenos, ¿no? Que en este caso es Benji Espinosa y nuestro amigo también, Cristian Salas, ¿no? Ellos, por ejemplo, esbozan mucho en su argumentación, no solamente las técnicas de litigación oral, sino fundamentos primeros o basamentos pues, sobre los que se erige la norma penal, y eso ayuda mucho a una defensa. Porque la defensa técnica tiene que partir de criterios objetivos. La defensa técnica tiene que partir de una fundamentación legal. Lo que dice Beccaria es que si a mí me van a sancionar,
tienen que expresarme las razones por las cuales me van a sancionar. Descripción típica, tipo penal, principio de legalidad. La sanción tiene que ser proporcional. El principio de lesividad, el principio de igualdad en el trato, ¿no? El principio, pues, de que las penas sean dignas y que el proceso sea digno, sea público, se dan cuenta. Entonces, esta es la riqueza de este texto. Sobre la pena de muerte, sí, yo me hago, pues, lo recojo los conceptos, pero sí hago observaciones, ¿no? Él señala, pues, que esta pena no es útil porque se configura como una especie de espectáculo, que la pena de muerte no es disuasoria, perdón, ¿no? Que es un espectáculo que incluso, porque él ya va más al tema, pues, filosófico, ¿no? De repente un saludo para mi amigo Efraín Misari Torpoco, ¿no? Él es el filósofo peruano, pues, ¿no? Filósofo, abogado peruano, que también tiene unos planteamientos muy, muy simpáticos en sus redes sociales. Ojalá pues haya la oportunidad de compartir una entrevista con él, ¿no? Entonces él en su evaluación filosófica, ¿no es cierto? Él señala o reflexiona y dice, pues, ¿no? Que la pena de muerte pues, es un espectáculo que endurece más que corrige. Señala, pues, que el derecho soberano, o mejor dicho, la máxima del derecho, a la persona es el fin supremo, la sociedad del Estado, debe de cumplirse. Y como tal, el Estado no puede sancionar a sus ciudadanos con la muerte. Y bueno, estos son los aportes que hace Beccaria al derecho penal y los vamos a resumir de la siguiente forma y a diferente pues los planteamientos que recoge Beccaria desde 1767 hasta la fecha. ¿Cuáles son los aportes que ha dado Beccaria al derecho penal actual? Identificamos en primer lugar el denominado principio de legalidad, es decir, que nadie puede ser juzgado si no existe una ley preexistente. Tiene que existir una ley para ser objeto de una persecución penal, para ser objeto de una denuncia, para ser objeto de que se comience pues a movilizar, se comience pues el aparato penal, ¿no? El juzgamiento penal proceda. Existen muchas denuncias que terminan pues en saco roto porque no se acompañan medios probatorios. Existen muchas denuncias que caen al piso porque no se acompañan criterios objetivos. Lo digo con conocimiento de causa porque está claro que para que una conducta, el proceso penal o el derecho penal, lo que persigue y sanciona son conductas que atentan contra bienes jurídicamente relevantes. Y un bien jurídicamente relevante es la vida, es el honor, la tranquilidad, entre otros, y va detallándolos, ¿no? Y los va describiendo tal cual en el Código Penal. Si usted esa conducta que va a sancionar, que va a ser objeto de una denuncia, la encuentra en el Código Penal, eso puede ser objeto de una denuncia y se reúnen las pruebas que corresponden también, porque lo vemos, por ejemplo, en los procesos de querella, ¿no? Los procesos de querella son muy discutidos porque prácticamente se trata de dichos y entredichos. A la hora que se van a probar las cosas, cambia la figura, cambia la situación. Y bien, entonces Beccaria implanta, o mejor dicho, promueve pues lo que se denomina el principio de legalidad. Otro principio es el principio de igualdad, es decir, que el derecho penal tiene que aplicarse igual a todas las personas sin diferencia alguna, ¿no? Obviamente que estas diferencias de trato, estas diferencias ya de carácter procesal son tratadas pues bajo otros criterios, pero la ley tiene que ser aplicada tal cual a todas las personas sin distingo de raza, color, sexo, identidad. Ojo con el tema de la identidad, ¿eh? Que es un tema también hoy día se ha hecho notar el tema de las reglas de Brasilia para el tema de la inclusión de personas en condición de vulnerabilidad y se está refiriendo a minorías. Ojo con ese detalle. ¿Ven? ¿Se dan cuenta porque este tema vuelve a la vigencia siempre? Habla también Beccaria del principio de tipicidad, que es la definición que hace el Código Penal de los delitos, la descripción que hace el Código Penal de las penas, principio de tipicidad, ¿no? La conducta antijurídica, la conducta culpable y la conducta que es objeto típica, antijurídica y culpable, ¿no? Nos decía pues nuestro buen profesor Lecaros en la época pues que estudiábamos derecho penal, mi especialidad no es derecho penal, pero sí han quedado conmigo pues el rescate, por ejemplo, de este texto tan simpático que es de los delitos y las penas de César Beccaria, que no es necesario incluso ser penalista ni incluso, ¿no? Digamos, tener cierta vocación por el derecho, lo va a encontrar en él y lo voy a compartir, ¿no? A quienes nos están visualizando, se los voy a enviar por correo electrónico, me indican su correo electrónico
o su número de WhatsApp y les estoy enviando el texto, hace una descripción de cómo pues en una sociedad absolutista, en una sociedad pues dominada pues por el tema monárquico, abusivo, en una sociedad donde imperaba todavía los procesos de la Santa Inquisición, este señor, jurista y economista, con tan solo 25 años, promueve cambios radicales que ordenan lo que conocemos ahora como proceso penal contemporáneo. Mire, estamos hablando de 1767. ¿No? Y vuelve a tomarse, y vuelve a trabajarse, y vuelve a tener vigencia, porque los principios que enarbola son principios garantistas, son principios de proporcionalidad, son principios de trato igualitario, son principios basados pues, en los principios de legalidad, igualdad, tipicidad, respeto de la dignidad humana. ¿No? Señala que los intervinientes en todo proceso penal deben tener un trato digno y con respeto. Y eso pues es algo que a la luz de los años, a pesar de estar en declaraciones internacionales, no se respeta del todo. Y ahora pues que tenemos pues esta abundancia de medios de comunicación, tampoco. ¿No? Esta mecánica, por ejemplo, de exponer a los detenidos, ¿no? Enmarrocados, con chalecos, ¿no? O esta práctica incluso, ¿no? Y ya ha habido excesos, ¿no? Ustedes recuerdan, por ejemplo, acá en un distrito de Lima, donde por temas de pareceres, por temas subjetivos, se intervino pues a dos ciclistas, ¿no? Dos ciclistas que venían de un distrito a otro y prácticamente por su descripción, digamos, por considerar en este caso pues la autoridad que no pertenecían al distrito, los intervienen, ¿no? Y se provoca pues una situación de abuso. Entonces, inclusive fueron fotografiados, aparecieron en las fotos pues de la revista de los diarios de aquel entonces, y esto pues genera condiciones de abuso que están lejos pues de los planteamientos propios de defensa del derecho penal, porque el derecho penal lo que hace es establecer un orden, lo que hace es establecer la garantía de que la sanción penal va a ser producto de una aplicación justa, igualitaria, típica y digna de la ley. Esos son los planteamientos de César Beccaria de los delitos y las penas, que como les digo se los voy a obsequiar. Me envían por favor su correo electrónico y se los voy a enviar para que puedan pues revisarlo, leerlo, ¿no? Otro principio que enarbola Beccaria en su libro es el principio de imparcialidad. El proceso penal debe tener un control de garantía, mire, lo que llamamos audiencia de control de garantías legales, que se aplica en el nuevo Código Procesal Penal, mire, 1767-2021. ¿Se dan cuenta de la trascendencia? Claro que Beccaria lo desarrolla pues de una manera más didáctica, de una manera más armónica, que nos va a servir de mucho, seguramente aquellos que están estudiando Derecho, a quienes que lo ejercen también definitivamente, y de repente más adelante vamos a compartir también este texto con un colega pues que esté ávido pues, ¿no? De conversar, ¿no? La trascendencia de este gran autor, ¿no? Que de por sí se mantiene vigente a pesar del tiempo. Entonces, bien, señala pues que la imposición de penas, de sanciones, del proceso debe ser pues imparcial, que el proceso penal debe tener no solamente un control de garantía, sino tiene que tener las características de precluir, es decir, que tiene que tener instancias, que los jueces tienen que actuar con criterios objetivos, es decir, no actuar pues como se actuaba antes de la Inquisición, ¿no? Con criterios subjetivos, de pareceres, en fin. Esta es la trascendencia de la obra de César Beccaria, ¿no? Marqués, en su libro de los delitos y las penas del siglo XVIII, y que he querido compartir en esta oportunidad con todos ustedes, y que también voy a compartir el texto original a todos aquellos que me envíen su correo electrónico. Se los voy a enviar y va a ser una lectura bien simpática, no tiene más de 100 páginas el texto, detalla pues lo que hemos expresado, lo que hemos comunicado el día de hoy, y como última reflexión podemos tener en cuenta pues de que si bien es cierto el delito es un fenómeno social, es un fenómeno que ha acompañado al hombre desde que la sociedad es sociedad, ¿no? Esto también implica un tratamiento adecuado, un tratamiento acorde a ley y un tratamiento con arreglo a derecho, con la finalidad que se respete la dignidad de la persona, tanto de denunciantes como de denunciados, tanto del imputado como de la víctima.
¿no? Ahí mi buen amigo también, Fernando Núñez Pérez, ¿no? Él escribió un texto y lo vamos a invitar, ¿eh? ¿no? La sanción del imputado absuelto, por ejemplo. Se dan cuenta, aquella persona que es objeto de un proceso penal y que luego de ser motejado, sancionado, de estar 3, 4, 5 años inmiscuido en un proceso, al final es absuelto. ¿Quién le devuelve a usted? ¿Quién le devuelve a usted su tranquilidad, su tiempo, su estrés? ¿No? ¿Quién le devuelve a esa persona que ha sido objeto de un proceso, ¿no? Esta realidad tan tragicómica que significa pues ser sancionado, o mejor dicho, ser procesado por 2 hojas escritas de papel o presentadas pues a través de una declaración en un periódico? Si lo trasladamos pues a épocas actuales, si lo trasladamos pues a épocas modernas, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces lo que Beccaria propone, ¿no es cierto?, son penas ajustadas, delitos, descripción de delitos de acuerdo a ley, a principios de igualdad, de tipicidad, ¿no?, públicos, y penas dignas, penas y tratos dignos, que la sanción penal tenga un resultado, y ahí sí vamos a encontrar pues desde las visiones criminológicas bastantes discusiones en relación pues al objetivo, o mejor dicho, a cómo tratar el tema pues ya criminológico, el tema pues de la aplicación de las sanciones penales, que como estamos indicando, tienen que ser dignas siempre y cuando se cumplan con los parámetros de ley establecidos y en base a lo que dice nuestra Constitución, que esa es la base principal de todo nuestro ordenamiento jurídico. Y bueno, finalmente, antes de despedirme, los invito por favor a visualizar mi canal de YouTube, donde van a encontrar diversos temas de actualidad, ¿no? Esta transmisión va a estar compartida ahí. Asimismo hemos trabajado temas para los colegas que están viendo pues temas de ciberaudiencias, ¿no? Las audiencias que se están realizando en la actualidad, lo que está muy pedido el día de hoy, el ingreso de documentos a través de la mesa de partes electrónica del Poder Judicial. Hay un tutorial, colegas. Yo estoy tratando de responder todos los mensajes, todos los saludos, todas las indicaciones que me indican, pero está muy abundante las preguntas que hay sobre el tema. Por favor, les recomiendo un tutorial y 2 programas que hemos hecho sobre la presentación de escritos en mesa de partes virtual. Asimismo, quiero hacer un saludo a los colegas del grupo Cuarentena Jurídica, al cual los invito a participar. Mi número es el 999677617. Me envían un mensaje de WhatsApp y los incorporamos al grupo de WhatsApp Cuarentena Jurídica, donde los colegas estamos colaborándonos con información sobre estos problemas que hay de la mesa de partes virtual, sobre el funcionamiento del Poder Judicial y sobre diversos aspectos que guardan relación con el ejercicio de nuestra carrera. Y sin otro particular, quedo de ustedes hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.